Acaba de ganar Quilmes, sí muchachos, acaba de ganar Quilmes 3-0 contra Patronato por esta fecha 5 de la Primera B Nacional 2026. Y qué alegría, señoras y señores, qué alegría decir que después de casi 7 meses, después de ese 22 de agosto del año pasado en el que Quilmes metió su último gol de local y en el que había ganado su último partido, Quilmes volvió a sumar a 3, que volvimos a gritar un gol en el Estadio Centenario y que volvemos a creer, porque es la realidad. Primero que nada, para los que me dicen, Cane, no se jugó la fecha 5, se jugó la fecha 4, no, esta es la fecha 5. Después que haya sido el cuarto partido por el paro de la fecha 4 diferente, quiero aclarar eso. Pero bueno, volviendo a lo que decía, Quilmes vuelve a creer. Hoy, primero que nada, se notó y es el factor determinante que tuvimos un técnico en cancha, muchachos. Un técnico bueno, un técnico a la altura, pero también un técnico. Porque vamos a decir la verdad, antes no sé si se podía decir eso, pero hoy Quilmes, con lo que fue lo nuevo que trajo Gracián, que tal vez no fue lo más novedoso, una táctica que descubre algo nuevo, pero con lo que se tiene que hacer, que es lo lógico, y con lo que es entender los jugadores que tiene uno en el plantel, Quilmes ganó, y Quilmes hace creer de vuelta a la gente. Quilmes hace ilusionar de vuelta a la gente. Porque sí, ya sé que la contundencia y la manera con la que Quilmes ganó hoy no va a ser algo que se va a mantener durante todo el año. Creer que Quilmes de esta fecha hasta una ojalá y posible hipotética final de ascenso va a mantener este nivel es algo utópico. Ojalá que sí. Pero no creo que pase. Van a haber altas y bajas porque es así el fútbol. Pero Quilmes, con un primer partido de Gracián, te das cuenta de la diferencia de actitud del equipo, la diferencia de tomas de decisiones de un técnico con respecto al otro, y también que Quilmes vuelve a sentirse contundente en su cancha con el primer partido. Entonces sí, algún partido se nos dará mal, perderemos, empataremos, se nos irá un partido que, bueno, sí, alguna cosa probablemente pueda pasar porque el fútbol es así y le pasa a Quilmes y al Barcelona. Pero Quilmes emociona porque uno ve que hay con qué. ¿Y por qué ve que hay con qué? ¿Y por qué preocupaba esto? Porque si bien todos sabíamos que Grelac era el problema, antes de la llegada de Gracián, uno también decía, ¿y los jugadores para qué están también? ¿No? Digo, yo sí veía un plantel, pero también es verdad que los resultados no te hacían creer que tal vez Quilmes tenía ese plantel para luchar. Pero hoy, con un técnico que supo usar a los jugadores en el lugar que hay que usarlos, que es lo que tiene que hacer el técnico, nos demostró, o mínimo a mí me demostró, y yo creo que es así, pero también lo digo por mucha gente, por cómo salió a la cancha, de que Quilmes tiene ese plantel y tiene con qué para ascender. Y lo digo desde el día de hoy. Pero bueno, hablando de lo que fue el partido y para explicar por qué Quilmes gana 3-0 y por qué el Quilmes que venía tan mal enrachado termina dándole vuelta a esta situación, primero que nada tenemos que hablar de lo que fue la formación del día de hoy. Quilmes jugó y sí, gracias Gracián. Es que hoy lo de Gracián fue una masterclass, vamos a ser sinceros. Mínimo para este partido, hablando de este, fue así. Pero bueno, Quilmes jugó con una 4-4-2, muchachos, con la sencillez y con lo que pide la categoría. Jugar con una 4-4-2, sí es verdad que yo esta 4-4-2 le digo la 4-3-1-2 de la B y voy a explicar por qué, pero primero vamos a ir con el 11 titular. En el arco estuvo nuestro capitán, Gonzalo Marinelli. La defensa fue conformada por Vallejos por banda derecha, la saga central para Quipes y Recalde, y Ortega jugó de lateral izquierdo titular. Después en el medio fue Rama Martínez de 8 por derecha. El medio del mediocampo fue compartido por Bolívar y por Ramiro Luna, y más tirado por izquierda estuvo Ulises Vera, y el doble 9 fue Agustín Lavesi y Alexis Domínguez. Ahora, ¿por qué digo el 4-3-1-2 de la B? Porque Quilmes para defender se paraba 4-4-2. Y Baluna, que si bien no tiene una tarea defensiva increíble, se paraba ahí en medio al lado de Bolívar para decir, acá cubrimos el espacio, acá va a haber menos lugar para entrar, cosa que es importante. Pero Quilmes cuando jugaba, evidentemente jugaba con un Bolívar que se quedaba atrás, que era la rueda de auxilio, y con un Luna que se presentaba como enganche. Ahora, como digo, el partido, la verdad que bueno, como digo, antes la antesala de este partido era Quilmes nunca le había ganado a Patronato, eso era un dato importante, y era ¿para qué está este Quilmes? Si tenemos un técnico, ¿Quilmes va a responder o no va a responder? Y realmente lo hizo. Lo primero que se veía ya desde la formación, ya desde el vamos, era que Quilmes iba a jugar más ordenado. Se venían también escuchando los jugadores que decían eso, y los primeros minutos se veía un orden. Se veía un Quilmes que
los jugadores se movían donde más donde les parecía más cómodo, pero digo, se vio un partido un poquito como veíamos con Grelac, unos primeros minutos controlados, pero lo que sí se notaba también es que cuando Marinelli tenía la pelota, miraba para los costados y miraba más o menos el área por donde andaban sus jugadores. Había uno libre, salimos jugando. No hay alguno libre, bochazo. Y es más, hasta cuando había uno libre, bochazo, porque la B se juega a tirar la pelota un poco dividida, a darle peso a las pelotas arriba. Y Quilmes ya eso te daba seguridad. Ahora, como digo, primeros minutos, Quilmes se iba acomodando en cancha, pero faltaba esto, ¿no? A ver, igual como digo, por suerte ocurrió rápido, pero bueno, faltaba esto de decir, Quilmes está acomodado en la cancha, como con Grelac los primeros minutos. Vamos a aprovecharlo. Y así fue en el minuto 12. Quilmes acomodado en cancha, Quilmes no estaba creando una situación de juego, de la nada llega una pelota aérea, gana una vez Bolívar de cabeza. Creo que es Evangelista que responde con un cabezazo, un jugador de Patronato de cabecea. Y ahí viene, pelota aérea, Rama Martínez salta, cabecea, no sé si con intención o no, le tira una pelota que le queda picando a la Bessi. Y después el pedazo de zurdazo que sacó la Bessi, el golazo que metió Agustín la Bessi, es increíble. Ahora vos, que se entienda esto, Quilmes trataba de jugar por abajo, por supuesto, cuando no se da por abajo, pelotazo, y a veces pasa esto. Después, obviamente, la Bessi, y no es que lo remarco de vuelta, qué golazo que metió Agustín Lavesi, muchachos, qué golazo que metió Agustín Lavesi, pero bueno, justamente eso, un Quilmes que después de 80 años que vemos que si no se daba el pase, que no sé qué, que intentara hacer 80 cosas, que Quilmes, bueno, a lo bochazo, a lo matungo, tumba, para adelante la pelota y a conseguir una ocasión de gol. Y Quilmes, la primera que tuvo, la mandó a guardar. Y eso nos hacía dar cuenta que el partido iba a estar lindo. A partir de esa jugada, Quilmes, en vez de salir como loco, en vez de intentar de comerse al rival, fue correcto. Y se siguió manteniendo ordenado. Y hasta un poquito más atrás. Se dio un poco más la posesión de la pelota. Igual Quilmes, como digo, no tenía muchísimo la posesión, pero podría tener un poco más. Pero la cedió. Y también algo que por ahí es una opinión mía. Pero era el estar 1-0, ver que el rival tenía la pelota y no sentir que te iban a meter un gol. Porque Quilmes estaba bien parado. Porque cuando te parás con una formación normal y si el otro equipo tiene 4 mediocampistas, vos tenés a uno cada uno con la marca, ¿qué más te va a dar? Obviamente después la seguridad de Quipes, de Recalde, de un Bolívar que jugó de manera increíble, de un Ortega, que Ortega hoy, Vallejo jugó un gran segundo tiempo, pero el primer tiempo Ortega fue increíble. Quilmes empezó a estar tranquilo. Y después lo mismo. Y después de minutos en los que Patronato no entra, en los que Patronato no llega, le cae la pelota al pie Marinelli. Sale jugando, intenta darle un pase al 5. No, ¡pum! Pelotazo al 9, a la Bessi, no al 9 de área, pero a la Bessi. La Bessi la baja y Domínguez, después de estos últimos partidos que venía mal, que no estaba bien, mete otro golazo. Porque hoy yo creo que mucha gente se queda con el de la Bessi porque es más estético, pero la comba que le mete Domínguez de una, que la deja acá, o sea, si el palo es este, entra por acá atrás del palo envolviéndose en la red, el golazo que mete Domínguez es impresionante. Y así Quilmes, estando ordenado, estando tranquilo y jugando a lo lógico, jugando a cuando puedo pasarla, porque Quilmes también tenía triangulación de pelota, no fue todo pelotazo, pero cuando Quilmes no podía, era el bochazo. Y así Quilmes se va 2-0. Está bien, con el estado de gracia de meter 2 goles, probablemente. Y bueno, también otra cosa, lo psicológico, muchos te dirán, bueno, pero el jugador también, con Grelac, estos tipos no clavaban los goles y tal. Gracián, si es lo que dijo del primer día, es voy a cuidar lo psicológico. Y se nota eso ahí, se nota eso en la confianza de los jugadores. Entonces Quilmes se va con un 2-0, que era perfecto, realmente era perfecto. Había que ver si el segundo tiempo era igual, pero Quilmes jugaba con una 4-4-2, ordenado, jugaba de manera normal, jugaba con jugadores que te das cuenta, más que te das cuenta que estaban donde debían jugar. Ortega jugó un partidazo, te dabas cuenta que tenía más pinta que para jugar bien, para jugar mejor que Vindela, por más que lo quiera Agustín, pero la realidad, y jugaba bien. Rama Martínez y Ulises Vera se los veía bien porque pararon de ser los constructores de juego de Quilmes y empezaron a ser los dos
motorcitos o rottweilers que son, porque son dos tipos que no sé si decir de marca, pero que son de intensidad y de agarrar la pelota. Y Quilmes, cuando jugaba bien, jugaba porque el juego corría por los pies de Ramiro Luna, que hoy hay que pararse y aplaudir lo que hizo Luna. Pero bueno, Quilmes jugaba, y bueno, después los 2-9 que cuando llegaba la pelota metían gol, que bajaban, qué tal. Después, el segundo tiempo fue más de lo mismo. Es que el segundo tiempo fue un Quilmes que supo llevar el partido, que esperó más atrás, sí, es una realidad que esperó más atrás, que buscaba evidentemente la contra y en los primeros 20 minutos Quilmes, sin hacer mucho, había tenido la dos más clara. La de la Bessi y la de Domínguez, un gol que la verdad que cerró un gol bastante claro Domínguez, después una que la Bessi para mí tenía que esperar a la llegada de vuelta de Alexis Domínguez para darle pase a medio y le pegó, y Quilmes esperaba la contra y te dabas cuenta que no llegaban ellos. Minuto 66, hay dos cambios, se va Domínguez, entra Barreto. Otra cosa más, después fue fundamental Barreto y salió Luna y entró Yangali. Yo voy a decir la verdad, a mí el cambio de Luna a Yangali me dio un poco de miedo. Ahora, Yangali entró, distribuyó la pelota de manera excelente y la verdad que entró muy bien. Quilmes encerró, Quilmes esperó, contraataque, la agarra Barreto. Además esto, que el técnico les hagan todas, ¿no? Pero la agarró Barreto en un contraataque, la saca Quipes muy bien, hay que decirlo, la saca Quipes muy bien, le llega Barreto, Martínez y Rama Martínez grita su primer gol en el Estadio Centenario, y qué merecido, y yo esto también lo voy a aplaudir, porque yo, y esto me hago cargo, para mí Rama Martínez no tenía que ser titular, o mínimo no venía con el nivel para ser titular. Le dije que había hecho mal partido el último partido, es una realidad, no había arrancado bien. Hoy jugó un partidazo y hoy lo cerró con un golazo porque quedó mano a mano y vos le podés pegar abajo, le podés pegar a cualquier lado, la clavó al ángulo. Si metía el gol en mitad del arco y era gol, también lo íbamos a gritar y lo iba a felicitar, pero también le clavó al ángulo. Y la verdad que un pibe se reivindique de tal manera es importante. Y Quilmes así cierra el 3-0. Después sí, te tiraste atrás, metiste a Batista, debutó Máximo Paredes como profesional, entró Mauro Fernández, pero Quilmes ya después sí sufrió en dos ocasiones, llegó que tapó bien Marinelli. Bueno, cosas que se dan por el resultado, por el hecho de quedarte atrás, por el hecho de que los jugadores van entendiendo que el partido está cerrado. Pero Quilmes, hoy primero que, ojo, uno te dirá el resultado mentiroso para Patronato porque atajó a Marinelli, pero Quilmes hoy te podía haber metido más goles. Pero te vas con la sensación de tenemos técnico y tenemos jugadores. Y tenemos jugadores o sea, tenemos jugadores en el sentido de que si el técnico pone a los jugadores donde lo tiene que poner, ganás. Hoy Quilmes, y lo voy a volver a decir, hoy Quilmes no solo la lógica de juego fue buena, sino fue, a ver, ¿qué tengo? Un lateral, a ver, primero tengo un lateral que viene de primera, Ortega, venía demostrando que estaba para jugar antes que Vindela. Creo que mismo yo lo dije acá, jugó y la verdad que hoy el partido de Ortega por ahí pasa desapercibido, pero fue un partidazo. Vallejos también muy bien el 4. Pero después esto, y lo que más me importa es la conformación del medio y el doble 9. Domínguez, el año pasado, metió goles jugando de doble 9. Lo pusiste a la Bessi, que evidentemente es un jugador que se siente más cómodo en el doble 9, y funcionan los dos a la perfección. Y después, y lo más importante para que llegue a pasar eso, el medio campo. Primero que nada, muchos dijeron qué raro que juega Bolívar, me incluyo. Qué bien que jugó Bolívar. Y tal vez Yangali más que Bolívar, a mi entender, es mejor jugador. Pero para este Quilmes, Bolívar es el titular. Porque cuando vos tenés a Luna, un tapón como es Bolívar, que evidentemente los rasgos defensivos de Bolívar sobresalen por sobre lo de Yangali, siendo Yangali un buen recuperador, pero no tan férreo y tan claro como lo es Bolívar, termina siendo mejor Bolívar para este equipo. Y Yangali por ahí es más completo. Pero hoy Bolívar jugó un partidazo. Entonces, ¿qué hizo Quilmes? Lo pongo a Luna porque Luna tiene que jugar. Y yo esto hay cosas que yo dije que me las voy a aplaudir o que voy a remarcar. Yo dije, si tenés un jugador como Luna que juega bien y no puede correr tanto, ponele 3 tipos atrás. Y hoy lo hizo Quilmes. Lo puso a Bolívar, que como digo, yo en la verdad no esperaba esa actuación. Lo puso a Rama Martínez y a Vera, casi a la misma altura de cómo se los puso con Atlanta. Pero no eran los creadores de juego, eran los que recuperaban la pelota para crearle el juego a Luna. Y Quilmes, como digo, con Luna, con los 2-9 mejor parados, jugó. Ganó, gustó y goleó. Así que para mí esa es la opinión del Quilmes 3-0. Lo importante, Quilmes es lógico. Y Quilmes es lógico gracias a la conducción del nuevo técnico Leandro El Tano Gracián. Van a haber altos, van a haber bajos. Hoy, obviamente, yo creo que es utópico, como digo y como dije al principio, pensar que Quilmes va ganando todos los partidos 3-0. Y no es
algo de decirles no es para tanto lo de hoy, porque lo de hoy es para tanto a mi entender, pero sí entender que bueno, que pueden haber bajones y que no pasa nada, pero esto es gracias a la dirección de Leandro El Tano Gracián. Hay técnico, hay equipo, lo confirmamos hoy, y mínimo de mi lado hay ilusión. Vamos Quilmes, y yo lo digo en serio, yo tengo fe. Veremos cómo sigue esto, pero una carta de presentación del Tano Gracián que creo que a más de uno emociona. Quilmes ganó 3-0 contra Patronato y mínimo hoy, mínimo tenemos una semana en la que nos vamos felices y tranquilos. Vamos Quilmes y felicitaciones a los jugadores que ahora haré el uno por uno, pero felicitaciones por el partidazo que hicieron. Vamos Quilmes.